Recordar es vivir. Maduro se burla de Bukele y lo llama Pelele, un narcotirano que solo ha traído a Venezuela miseria, pobreza y destrucción. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele de imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Te secará, Bukele. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salva, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Nayib Bukele, un ser instruido con grandes capacidades, responde a Maduro de manera lapidaria. En el caso de Maduro, yo creo que hay una cosa que me agrada que dijo. Le dijo: de la historia no te salvas. Bueno, ojalá, porque yo creo que para las personas que venimos no a robar, no a matar a su pueblo, como en el caso de él, pues lo único que nos queda es dejar una huella en la historia de nuestro país. Entonces ojalá y tenga razón en eso, y que la historia no me salve, y que por lo menos dejemos una huella en la historia de nuestro país. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural, tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, de nuestra gente más capaz, se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes, y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. La respuesta de Nayib Bukele, más acertada imposible. Aquí el pelele es Nicolás Maduro. Y nosotros, ya los símiles, por ejemplo, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80, y estaba hablando el señor así con su bigote: yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro, porque ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación, o pasaba algo, una manifestación en Venezuela y contra el régimen de Maduro, e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Y todo esto uno dice, cuando decían Yankee Go Home, cuando atacaban a Estados Unidos, cuando acusaban a Estados Unidos de imperialistas, etcétera, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños.
Entonces yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Y uno se pone a preguntar, ¿cuál es el beneficio para los salvadoreños de atacar a los Estados Unidos para defender el régimen de Maduro? El presidente de El Salvador puntualiza ampliamente que no hay que tener relaciones ni embajadas con un régimen dictatorial como el de Nicolás Maduro. Y es algo que lo vinimos diciendo desde antes de ser presidente. Cuando era presidente electo lo dije varias veces, nosotros desconocemos al régimen de Nicolás Maduro y creo que todo este tiempo que pasó no estábamos siendo coherentes, porque decíamos que no lo reconocíamos, pero ahí teníamos la embajada. Decíamos que no lo reconocíamos, pero ahí teníamos a los diplomáticos trayendo lo que se llama la maleta diplomática, que es básicamente una maleta sellada que no se puede abrir de acuerdo a la Convención de Viena, en donde no sabíamos qué venía ahí adentro. Podía venir diferentes tipos de cosas para partidos políticos, dinero, etcétera, y no se puede abrir la maleta diplomática. Con inmunidad, con privilegios. Y teníamos una embajada entera con una sede diplomática que prácticamente, aunque el presidente estuviera diciendo una y otra vez que no reconoce o desconoce al régimen de Nicolás Maduro, pero tiene su representación diplomática ahí, tiene sus diplomáticos ahí, entran y salen como Juan por su casa los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro. Y al final entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? Entonces sí, acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente fuerte de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Pero lastimosamente el pueblo venezolano no ha tenido la oportunidad de tener elecciones libres. Bukele llama a todos los países de la región que desconocen al régimen de Venezuela a que expulsen las sedes diplomáticas que representan a Nicolás Maduro. Y habíamos votado con ellos, habíamos votado por el TIAR, habíamos votado para aislar el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces, si bien lo habíamos dicho, habíamos hecho acciones incluso para aislar el régimen junto con nuestros demás compañeros de la Organización de Estados Americanos, pero no habíamos hecho una acción contundente como era la expulsión de los diplomáticos, como en muchos de los países que también han desconocido el régimen de Maduro, incluso formalmente, pero tienen su embajada ahí en sus países y no han expulsado a sus diplomáticos. Creo que también eso es una incoherencia. Entonces nosotros, en un acto de coherencia, tarde tal vez, la coherencia es si se desconoce el régimen, pues hay que expulsar a sus diplomáticos. Ellos, en represalia y en reciprocidad, como dicen ellos, expulsaron a nuestros diplomáticos. Y hago un llamado a los demás países que también han desconocido al régimen de Nicolás Maduro, pero que aún tienen sus sedes diplomáticas, con todos los privilegios que eso les da, pues que hagan ese acto de coherencia y que expulsen a esa sede diplomática de un régimen que ya desconocen.